Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Federico Mastrogiovanni con su libro Ni vivos ni muertos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito, la desaparición forzada en México. Hay incluso una guerra de cifras oficiales que recientemente fueron ajustadas por el gobierno federal. Antes no admitían que era esa cantidad, actualmente en este año incluso hubo ahí un ajuste. ¿Cómo lo percibes? Bueno, es una guerra de cifras que sigue dándose. Recientemente han salido cifras que ponían en discusión cifras oficiales del mismo Estado. Yo creo que no es por ahí que tenemos que poner la atención, porque no se trata de números, se trata de personas. Pero creo que es muy importante considerar que se trata de muchos miles de personas y sería muy bueno que el Estado pudiera finalmente dar números que fueran reales y que no fueran un juego de cifras nomás que salen cada mes o cada 2 meses. ¿Y con qué te encontraste? Porque si bien la afectación personal, familiar, como sociedad o incluso en las entidades es bastante fuerte, no cumple necesariamente con lo que sería una dictadura, o no hay toda una estrategia montada y que sea evidente, no es como muy velado, muy en tinieblas. No, de hecho, la desaparición forzada de personas se asocia normalmente a dictaduras o dictaduras militares, pero no necesariamente es así. El caso de México demuestra cómo se puede dar una práctica como la desaparición forzada de personas en un sistema democrático, con reglas democráticas, y esto no implica que se pueda hablar de dictadura. De hecho, en ningún caso esto se aplica, esta definición. Lo importante es entender cómo la desaparición forzada de personas se define a nivel internacional como una práctica de secuestro, de desaparición de personas, donde hay una intervención por parte de cualquier elemento del Estado, sea un policía, sea un militar, sea un funcionario público, por acción o por omisión. Esto quiere decir que muchas desapariciones que se consideran simplemente desapariciones, en realidad son desapariciones forzadas, porque es muy frecuente la omisión por parte de elementos del Estado. Esto se da en contextos de democracia, como en el caso de México. ¿Y cómo lo has percibido aquí? O sea, no solamente es ciudadanos, periodistas, ¿no? Se dan todos los estratos y, como decías, de policías ministeriales, policías estatales, una policía federal, ya un poco entramado del gobierno federal. Sí, se da a cualquier nivel. Lo más común es pensar que los niveles más bajos, entre comillas, son los más probables lugares donde se pueda desarrollar la desaparición forzada, pero realmente hay casos de funcionarios de alto nivel que han actuado en contra de la ciudadanía y a favor de grupos criminales, favoreciendo la desaparición forzada a través, por ejemplo, de la no investigación de los casos. Entonces, es muy impactante darse cuenta de esto como ciudadano, no solo como periodista, porque nos habla de un contexto en el que hay partes del Estado que no están cumpliendo con su deber de garantizar la seguridad de la población y de proteger el territorio también. ¿El sistema judicial cómo funciona? ¿Se presta? Bueno, hay partes del sistema judicial que realmente están trabajando para poder acabar con este problema. Yo he encontrado funcionarios públicos que están muy comprometidos, pero hay también situaciones donde no se tienen las herramientas, no se tienen los recursos, y entonces de hecho es imposible llevar una investigación a pesar de eventualmente tener una voluntad de hacerlo. Hay casos en que
procuradurías no le dan la importancia necesaria a la investigación de desapariciones o desapariciones forzadas y prefieren darle una importancia mayor a los casos de asesinato. Y entonces ahí se entra en un círculo vicioso donde es más complicado luego poder investigar. Y entonces, aún teniendo una voluntad de actuar para acabar con esta práctica, a veces es imposible. Y esto debería ser tomado en consideración siempre por parte de las instituciones, porque si no se actúa, se van acumulando los casos de desaparición y va a ser siempre más difícil resolverlos. En un intento de radiografía, ¿tendrás claro, por ejemplo, en qué entidades de la República son las que principalmente se llegan a dar? Bueno, hubo un aumento, un incremento de desapariciones y desapariciones forzadas en zonas donde hay importantes recursos naturales. Por ejemplo, los estados de la cuenca de Burgos, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, pero también el estado de Veracruz, el estado de Morelos, Guerrero. Hay varios lugares donde extrañamente, y esta es un poco la hipótesis que manejo en el libro, hay una coincidencia entre un incremento de desapariciones forzadas a partir de 2007 a la fecha y la presencia de recursos naturales importantes, como por ejemplo en el caso de la cuenca de Burgos. Y entonces aquí se está formulando una pregunta: ¿hay una relación entre estas dos cosas o es casual? ¿Relación que tenga que ver con el crimen organizado? Bueno, la desaparición forzada siempre se ha distinguido por la característica de generar terror en la población. Y cuando se ha utilizado la desaparición forzada en otros contextos históricos, el terror facilitaba el control de ciertas zonas. Entonces, la pregunta que formulo en el libro es que haya una relación entre el terror y el control de ciertas zonas y el beneficio que traen algunos actores, como por ejemplo empresas transnacionales de energéticos o de minería, en la explotación de esos recursos. De esos recursos naturales estamos hablando. Sí, por ejemplo el petróleo, el gas shale, el oro, la plata, que es el justo hierro. donde ahorita se podría vincular el tema de la reforma energética en la parte Así norte, es, ¿no? Así es. Y de hecho, casualmente la reforma energética viene después de algunos años de violencia, de desplazamiento forzado, de terror, y ahora aparentemente de limpieza de este tipo de crímenes. Pero entonces ya lo ves como algo mucho más trabajado y de alguna manera premeditado desde hace años. Bueno, lo que yo puedo decir es que por lo menos hay una duda o se pueden hacer preguntas. Las pruebas de esto las deberían de dar los actores institucionales y las empresas. Aquí se están formulando preguntas. Se da el caso de que es más fácil controlar un territorio donde hay terror, hay despoblamiento, como en el caso del noreste del país, y donde es más fácil implementar megaproyectos de explotación de recursos naturales. Esto es un análisis ex post, a partir de las consecuencias. Ahora llevamos al debate estas preguntas y sería bueno saber si hay una relación, porque la magnitud de este fenómeno de la desaparición forzada es demasiado importante, es demasiado grande como para poder considerarla como un acontecimiento casual. ¿Equiparable con la situación en algunos otros países? Equiparable y eventualmente mayor de las desapariciones forzadas durante la dictadura argentina. Estamos hablando de este tipo de magnitud. Y no se ve ningún cambio de la administración pasada del presidente Calderón con la actual del presidente Peña Nieto. Bueno, lo que yo sé de lo que me dicen las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada es que realmente no está cambiando mucho de la administración pasada a la actual. Lo que sí está cambiando es que se está visibilizando un poco menos el problema y entonces durante las marchas o los eventos es un elemento que muchas organizaciones subrayan la necesidad de que se siga hablando de este tema. Por otro lado,
un elemento importante de la desaparición forzada es que es un delito continuado. Entonces, se sigue cometiendo cada día hasta que se encuentren las personas desaparecidas o eventualmente sus cuerpos. Entonces, aunque una persona haya desaparecido en una administración pasada o en décadas anteriores, el delito se sigue cometiendo hasta que se encuentre esa persona o su cuerpo. Y en el caso de una participación por acción o por omisión por parte del Estado, el Estado como entidad sigue siendo responsable hasta que se encuentren esas personas. Ahora, tienes este trabajo por escrito, pero también el documental con Luis Ramírez, ¿no? Sí. De hecho, empezamos con Luis Ramírez a trabajar el tema juntos, trabajando un documental, un largometraje que también se llama Ni vivos ni muertos, y de ahí se desarrolló la idea de sacar un libro también con partes que yo investigué por mi cuenta, pero es imprescindible el trabajo que hicimos con Luis Ramírez. Es un trabajo que nos ha llevado en muchos lugares del país y que hemos hecho durante casi 3 años juntos. Como adelanto de este documental, ¿qué nos podrías platicar? A lo mejor de los momentos más significativos en esta grabación. Bueno, es un trabajo que tiene características distintas del libro, porque en el libro se analiza más y se llega más a profundidad de ciertos temas, y el documental es más de impacto también visual. Entonces el lenguaje audiovisual permite tener una percepción diferente de este problema. Sentí la necesidad también de profundizar ciertas ideas y de argumentar más a través del texto. Entonces yo creo que con el documental se llega más directamente al centro del tema, y con el libro se puede profundizar más cuál es el contexto y buscar algunas posibles explicaciones. ¿Encuentras a la ciudadanía confiada en las instituciones o más bien temerosas de entablar una investigación y darle más profundidad? Muy temerosa y muy preocupada, pero al mismo tiempo es un elemento que es bastante importante. Hasta las familias de desaparecidos afectadas directamente también por elementos del Estado siguen exigiéndole a las autoridades una respuesta, y esto quiere decir que todavía tienen una confianza en el hecho que el Estado es el único actor posible para resolver este problema. Entonces yo veo una posibilidad de salida en la cooperación entre el Estado, las partes sanas, y las organizaciones de familiares de víctimas, en un diálogo que pueda llevar a una solución. Federico, dile a la gente en qué redes sociales te puede seguir, Facebook, Twitter. En Twitter estoy presente como Fedemast y se me puede buscar ahí, y ahí también hay informaciones sobre el trabajo y otros trabajos que hago. Muy bien, algo con lo que desee cerrar esta presentación del libro que ya pasó, pero que oficialmente los invitamos a leer aquí en Galería Baby. Yo creo que es muy importante seguir trabajando sobre este tema. Yo espero que otros colegas sigan trabajando sobre este tema, porque no se concluye con esto. Esto es el esfuerzo que hice yo y que pude hacer, pero hay mucho más que decir, mucho más que investigar, y creo que sea muy importante que la sociedad civil se involucre, a pesar de que no esté directamente afectada, porque es un tema que tiene que ver con todos nosotros. Federico, tenemos que hacer una pequeña pausa. Los invitamos a que lean el libro y que nos sigan a través de las redes sociales en Galería VIP y Yoli Ramírez. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Federico Mastrogiovanni nos presenta Ni vivos ni muertos, su más reciente publicación, pero nos invitabas a que obtuviéramos el documental en Tepito. ¿Por qué ahí? Así es. Con Luis Ramírez decidimos distribuir el documental en una primera fase en los puestos ambulantes de Tepito, con el apoyo de algunos ambulantes de ahí,
porque pensamos que sea muy importante que este trabajo llegue a partes de la población que a lo mejor no pueden pagar 250 pesos un DVD, y creemos que sea muy importante difundir nuestro trabajo de esta forma. Y también, por otro lado, que nos apoyen algunos puestos de Tepito para dignificar un poco un trabajo social que creemos que hacen de difusión de la información. En este caso, con nuestro documental no va a ser un documental pirata, porque lo estamos trabajando juntos y entonces ellos tendrán todo el derecho de venderlo. Y vamos a hacer un experimento también. Creo que sea la primera vez que de una forma tan directa se haga este tipo de colaboración. ¿Y cómo te acercaste a ellos? ¿Son fuentes recurridas? Fuimos a Tepito a hablar y a ver si les venimos a proponer un negocio. Sí, así, exactamente así. Ajá. Y algunos de ellos aceptaron con gusto, porque también sintieron la posibilidad de contribuir a un trabajo de difusión de información importante, según ellos, socialmente. Y entonces, como se dice aquí, entraron con gusto a este tipo de idea y de proyecto. ¿Cómo ves, cambiando un poco de tema, sin embargo es el tema de seguridad, la operación de los cárteles mexicanos frente a los italianos, Colombia, ¿no? ¿Cómo se está reposicionando y se reorganizando? Bueno, no es mi campo de expertise exactamente, pero sé que hay relaciones que llevan años entre grupos criminales y mafiosos en Italia y mexicanos, y que hay una presencia de representantes de estos grupos, en el caso de Italia, italianos en México, y que hacen negocios muy importantes de tráficos. Creo que siempre ha existido este tipo de cooperación o de afiliación entre grupos criminales, pero últimamente creo que están cambiando las formas de este tipo de negocios, y con la rapidez de movimiento y de comunicación, creo que estén desarrollando desafortunadamente muchos negocios en conjunto y enriqueciéndose recíprocamente, y esto es bastante preocupante. Tienes una larga trayectoria en el periodismo, por ejemplo, la cobertura del golpe de Estado en Honduras, ¿no? Sí. Y también te mandaron a Haití. Cuéntanos estas experiencias. Bueno, fue un poco un bautismo del fuego en los primeros años que estuve de este lado del charco. Y fue muy importante vivir estas experiencias. Sobre todo, yo creo, la experiencia en Haití fue extremadamente traumática y dura, porque nadie de los periodistas que conocí que estuvieron ahí estaba preparado por una situación tan dramática y tan insoportable. Y son de estas experiencias que te marcan, creo que para siempre. Nunca se puede olvidar una situación como esa. También, ¿algún momento en particular? La llegada a Puerto Príncipe, un día y medio después del terremoto, era una atmósfera totalmente inesperada y difícil de describir. Gente caminando en las calles sin saber dónde iba, cadáveres en todos lados, un olor a muerte, una situación de devastación que no tiene comparación, una ciudad entera que se cae encima de su población, y la imposibilidad de hacer cualquier cosa para evitarlo, y una incapacidad también por parte de los organismos internacionales presentes de enfrentar una situación así. Y llegar ahí sin saber realmente qué es lo que te esperaba. Y en el extranjero, vaya, fuera de nuestro país, cuando estabas del otro lado del charco, ¿tu trayectoria en medios escritos, en radio también hiciste algo? Sí, trabajé con varios medios en Italia y con medios de Suiza, de Francia, Radio Francia Internacional, pero cubriendo
temas aquí en el continente americano, no solo en México, en Centroamérica, también en Colombia, en Bolivia. Y en Italia es interesante trabajar, hay muchos temas que tienen que ver con lo que pasa aquí. El tema de la migración en Italia tiene muchos aspectos en común con la migración de centroamericanos en tránsito por México. ¿Cómo qué? Bueno, la tragedia del viaje que los centroamericanos viven aquí en La Bestia, en el tren, en Italia se vive en el Mediterráneo, en los barcos de la muerte. Cada día mueren decenas o cientos de personas tratando de cruzar el Mediterráneo para llegar a Italia y de ahí entrar en Europa. En situaciones tan deplorables, por ejemplo, como los testimonios que hemos visto de Centroamérica hacia Estados Unidos. Sí, 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 sí. Y absolutamente también con el mismo cinismo por parte de las autoridades que vemos aquí en México, en Estados Unidos, lo vemos en Italia y en la Unión Europea. Entonces, el mismo cinismo frente a la tragedia de estas personas, a la esperanza que tienen de llegar a una vida mejor y una impotencia por parte de estas personas de poder hasta exigir un trato mejor. Esto es muy actual y desafortunadamente desde hace muchos años en la crónica en Italia. Tengo colegas que cubren este tipo de fenómeno y vemos que tiene mucho que ver con lo que pasa de este lado. Y entonces temas como este son la demostración de que estos fenómenos tienen ya características globales y no solo regionales, con sus diferencias obviamente. Si bien los problemas parecen repetirse o por lo menos tener un reflejo, ¿qué tal el ejercicio periodístico? Tengo la percepción de que se está haciendo siempre más complicado. Aquí siento que en México hay una percepción del periodismo como una amenaza, sobre todo por parte de cierto sector de las autoridades. Nos perciben como una amenaza. Creo que sería más oportuno percibir el periodismo y el buen periodismo como una oportunidad, como una ayuda. Estos son los problemas, nosotros tenemos el deber profesional de presentarlos y de dar testimonio de los problemas. Se puede tomar como una oportunidad por parte de las autoridades para poder mejorar la situación. El hecho de que el periodismo no esté muy protegido en este país y que sea muy arriesgado en ciertos lugares ejercer esta profesión, demuestra que no se toma de esta forma la profesión periodística y es muy preocupante. Oye, y cuando no estás escribiendo, trabajando, ¿cuáles son tus gustos, aficiones? Uy, el cine, estar lo más posible cerca del mar. Aquí tenemos río Churubusco seco, pero... Afortunadamente México tiene muchas opciones, aunque en Italia sea más fácil porque es más chiquito el país y en menos tiempo llegas a la playa. Y en general seguir dando vueltas por el mundo y conocer más cosas. De repente me doy cuenta de que algo que consideraba una vacación se vuelve un tema de trabajo, porque lo bonito de esta profesión es que también te da la oportunidad de conocer el mundo. Entonces, eso es un elemento central. Seguro tienes tus pecados y aquí los vas a confesar. Muchos. Te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurra. ¿Lo vamos a intentar? Gula. ¿Una sola palabra o puedo decir? Lo que se te venga. Expláyate, gula. Gula a mi país, Italia. ¿Lujuria? Lujuria, perversión. ¿Pereza? ¿Qué quiere decir pereza? Como flojerita. Pereza, playa. ¿Soberbia? Soberbia yo. Avaricia. Avaricia, mediocridad. ¿Envidia? Shame on you. Ira. Siempre yo. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta en la vida?
Conocer más, seguir viajando y caminando. Esto creo que lo voy a necesitar hasta el último día, conocer más. Federico, te podemos seguir en redes, el libro Ni vivos ni muertos, el documental lo pueden adquirir en Tepito. ¿Algo más que le quieras decir a la gente? Que no se asuste del dolor que conlleva este tema, porque es necesario enfrentarlo y enfrentarlo como sociedad y rebasarlo, resolverlo como sociedad en conjunto. O sea, tratar de eliminar los conflictos o reducirlos para poder salir todos de la gravedad de la desaparición forzada. Es un tema muy importante y no tenemos que asustarnos por el dolor que nos causa simplemente acercarnos a un tema como este. Sí, es doloroso, es mucho más doloroso para los familiares de las víctimas y todos tenemos la responsabilidad humana de enfrentarlo. Muy bien, con eso nos quedamos. Federico Mastrogiovanni en Galería Baby. Pásenla.